tardes a todos por Colima, buenas noches en Europa, buenas tardes en Estados Unidos y muchas gracias por asistir a esta, nuestra última sesión del año de transferencia de conocimientos, organizado por la Red Global MX Capítulo España en colaboración con la Universidad de Colima. Me gustaría dar las gracias a nuestros invitados, la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, coordinadora general de docencia, doctor Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de Educación Superior, maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director general de Educación Continua, la licenciada María Isabel Rodríguez Barragán, directora de la Facultad de Filosofía, otros invitados, amigos de la red y personal docente y alumnos de la Universidad de Colima que nos acompañan por Zoom y a través de la página de Facebook de la Universidad de Colima. Me gustaría, antes de comenzar, pedirle a la licenciada en Filosofía, María Isabel Rodríguez Barragán, directora de la facultad, que nos dirija unas palabras, por favor. Claro que sí, qué gusto saludarles. La Universidad de Colima y el programa de transferencia de conocimientos Red Global MX, capítulo España, dan la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes para reflexionar juntos sobre literatura y lectura como acto de rebeldía hacia una sociedad más crítica y más humana. Estamos seguros de que las ideas que el maestro Ricardo Villarreal nos va a participar el día de hoy van a ser muy enriquecedoras, van a nutrir nuestra perspectiva y un agradecimiento a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, licenciada María Isabel Rodríguez. Ahora me gustaría que el doctor Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de Educación Superior, nos dé unas palabras también, por favor. Bueno, primeramente gracias. En nombre del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima, y de un servidor, queremos expresarles primeramente nuestro más profundo agradecimiento por este invaluable apoyo, pero también por esta participación que se han tenido en cada una de las conferencias impartidas por docentes e investigadores mexicanos que actualmente se encuentran en el extranjero y que ha sido durante este año, ¿verdad? Tengo entendido, esta es nuestra última como charla formal, bueno, ya continuaremos el siguiente año. Esto para nosotros es una muestra de generosidad al compartir de su conocimiento y experiencia enriquecedora enormemente a la comunidad académica. Reconocemos y valoramos profundamente la trascendencia académica y científica de estos espacios, no solo que fortalecen el aprendizaje de nuestros estudiantes y académicos, sino que también inspiran una formación integral que trasciende fronteras, reflejando el compromiso de nuestra comunidad mexicana en el ámbito global. Agradezco especialmente a los organizadores de este capítulo por su esfuerzo en generar un puente de conexión entre las universidades mexicanas y el talento de nuestros compatriotas en el extranjero. Este tipo de iniciativa no solo engrandece a nuestras instituciones educativas, sino que también fomenta una red de colaboración global que construye el futuro de nuestras sociedades. Quiero muy especialmente agradecer el día de hoy al maestro Ricardo Villarreal, ¿verdad? Por esta intervención. Sin lugar a duda, la literatura y la lectura como acto de rebeldía hacia una sociedad más crítica y humana invitan a reflexionar sobre el poder transformador de las palabras. Leer y escribir no solo son actividades pasivas, son herramientas de resistencia contra la indiferencia y la ignorancia. Digo, y saco a colación esto por el comentario que hace ayer, lo platicábamos ahorita previamente Irene Vallejo, que ayer estuvo aquí en esta casa de estudios. Es un mundo donde la prisa y la superficialidad predominan. Sumergirse en la literatura es un acto rebelde que fomenta la empatía, el pensamiento crítico y el cuestionamiento de las estructuras que nos rodean. A través de la lectura nos humanizamos, comprendemos mejor al otro y nos convertimos en agentes de cambio en la construcción de una sociedad más justa
más equitativa, más consciente, pero sobre todo en una sociedad donde quepan todos y todas. Con gratitud y reconocimiento de parte del rector de esta casa de estudios, nuevamente ratificamos nuestro agradecimiento y seguimos abiertos para estos lazos de amistad que nos hermanan como universidades que buscamos un solo objetivo, la formación integral de nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Mario Guillermo de Anda. Se lo agradecemos de todo corazón. Y ahora me voy a permitir leer la semblanza de nuestro ponente, maestro Ricardo Villarreal. Él nació en Monterrey, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey y tiene un MBA de la Escuela de Negocios John Sykes de la Universidad de Tampa, en Florida. Trabajó en la industria de la energía, primero para Teco Energy en el área de comunicación corporativa y en Energy Trading, y después en General Electric en la negociación de contratos internacionales para la filial Granite Services en la ciudad de Tampa, Florida. En el 2006 fue voluntario de una organización internacional de ayuda humanitaria en los barrios de Kiberia, en la ciudad de Nairobi, Kenia, ayudando en la gestión y control de inventario de una clínica para la atención a niños con enfermedades dermatológicas. De esta experiencia escribió el libro Gracias África. Como director de cine documental, dirigió y produjo el largometraje The Domínguez, A Family Who Shaped the History of California, para el canal de televisión KCET de Los Ángeles, en California. Adicionalmente, dirigió y produjo el multipremiado e inspirador documental Ride with Larry para concientizar sobre el Parkinson y el uso de la marihuana medicinal en enfermedades neurodegenerativas. Además de haberse presentado con éxito en festivales internacionales de cine, Ride with Larry continúa presentándose en asociaciones de Parkinson en Europa y Norteamérica. Trabajó en proyectos de promoción comercial entre México y California, en la oficina de ProMéxico en el Consulado General de México en Los Ángeles y como empresario independiente. Fue presidente de la Asociación Exatec California y vicepresidente de la Red Global MX Capítulo Portugal. Desde hace 3 años es columnista para la revista digital Raya Diplomática, donde escribe artículos sobre filosofía, ciencia y diplomacia, y es también parte del comité de selección y jurado del Festival Cinema Culturas en Riverside, California. Y es un honor contar con usted el día de hoy y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, y pues un agradecimiento pues a todos ustedes de la Universidad de Colima. Realmente es un honor estar aquí y también escuchar que tuvieron ayer a Irene Vallejo. Qué maravilla que tuvieron también esa fantástica oportunidad y que fue ella a ustedes, entonces todavía doble. Y también, pues bueno, muchísimas gracias a la Red Global MX Capítulo España y felicitarlos por todo lo que han hecho, no solamente con la transferencia de conocimiento, sino con la Semana de la Ciencia, con infinidad de actividades muy exitosas que han logrado ustedes, creando más puentes entre México y la diáspora de mexicanos en España. Y también, bueno, pues agradezco de pasada a mis compañeros de la Red Global MX Capítulo Portugal, que también, pues bueno, también han apoyado mucho a los trabajos y las labores de conectar puentes entre nuestro país y Portugal. Pues bueno, vamos a hablar sobre literatura y pues empecemos. Pienso que el día de hoy o en estos momentos es importantísimo hablar sobre la lectura, sobre la literatura, para una sociedad mejor. La revista The Atlantic, una revista de 160 años de existir en los Estados Unidos, la edición del mes pasado trajo unos datos estadísticos sobre la lectura muy reveladores en un artículo que se llama Los estudiantes de las universidades élites que no pueden leer libros. Y este artículo del mes pasado, pues menciona a universidades de nombre como Princeton, Georgetown, la Universidad de Chicago y muchas otras, en donde, pues, al parecer los estudiantes universitarios de hoy en día están teniendo dificultad para leer. Están reflejando un vocabulario reducido, están reflejando también un menor entendimiento del lenguaje del que se percibía anteriormente. Entonces, este artículo pues trae hoy en día incluso pues más importancia el tema de la lectura. Y una de las partes que mencionan sobre por qué estos estudiantes tienen más dificultad en persistir para leer textos más complejos. Incluso mencionan que ya no están leyendo textos completos. A veces hasta los maestros tienen que hacer textos resumidos sobre una obra
casi siendo como una especie de algoritmo humano, ¿no? Ya diciéndole, mira, esto es lo que tienes que leer. Están perdiendo la capacidad de leer textos completos y en parte es porque se distraen más fácilmente gracias también a, pues bueno, pues para sorpresa de nadie, a los telemóviles que los mantienen en horas en sitios como TikTok, Instagram, YouTube, etcétera, ¿no? Y pues esto nos recuerda también al concepto de la modernidad líquida del sociólogo Sigmund Bauman, en donde las personas hoy en día valoran más la satisfacción inmediata, la gratificación inmediata, y estamos perdiendo la capacidad para apreciar cosas cuya recompensa es de más largo alcance. Aunque la recompensa sea mayor, no da para, para muchos no les da para poder trabajar en una recompensa que vendrá más adelante. De acuerdo también con el sitio Exploring Topics, habla como los usuarios de dispositivos móviles en promedio pasan 4 horas 37 minutos al día utilizando aplicaciones del celular. Pero en la generación que más utiliza el celular, que más está pegado a las pantallas, es la generación Z, aquellos que nacieron de 1997 al 2012, y revela que en promedio la generación Z pasa 6 horas al día en dispositivos móviles. Esto es el equivalente a 2.190 horas al año, que si lo ponemos en días, estamos hablando de 91 días de 365 que se la pasan al frente de una pantalla. Estos son datos muy preocupantes, sobre todo acabamos de venir de un confinamiento del COVID y pues yo llegué a pensar que todo el confinamiento y la gente pasando tanto tiempo en pantallas, en Zoom, yo llegué a pensar que iba a haber una apreciación por pues por el estar en presencia física con las personas, por tratar de hacer actividades fuera de la pantalla y al parecer no fue así. Entonces, ese es uno de los temas por los cuales hace que la literatura y la lectura sea incluso más importante hoy en día hablar de esto. En este artículo de Atlantic también hay una neurocientífica que se llama Marianne Wolf que revela que la inmersión en textos completos, la lectura de textos por un tiempo continuo, también estimula valiosos hábitos mentales, incluyendo el pensamiento crítico y la autorreflexión. Pero también otra parte que hace muy importante la cuestión de la lectura es que también hemos estado viendo, y sobre todo en Estados Unidos, que hay censura de libros, como se veía en los libros de especulación de ficción, como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury o como 1984 de George Orwell y más libros de ficción especulativa y distópica. Hoy en día estamos viendo censuras de libros. La organización PEN America es una organización sin fines de lucro que se dedica a defender la libertad de expresión y a los derechos humanos a través de la literatura. Ha registrado desde julio del 2021 que se han censurado en Estados Unidos más de 8.000 títulos de libros en 415 distritos escolares de 43 estados de los Estados Unidos. Y los principales tres estados que más libros han censurado son Florida, Iowa y Texas, estados muy conservadores con movimientos nacionalistas y bueno, para sorpresa de nadie. Pero la peor censura, pues la peor censura no solamente la que hay pues por gobierno, sino la peor censura es la autoimpuesta y esa es la más preocupante, la censura de que nos autoimponemos cuando la gente no tiene interés por la lectura. Pero el impacto de la literatura en nuestro imaginario, en nuestra manera de ver el mundo, es indiscutible, ¿no? En nuestra manera de pensar. Como dice Mario Vargas Llosa, ¿no? Quien vive una gran ficción regresa a la vida real con una sensibilidad más abierta, porque la ficción es un sustituto de la vida. La ficción nos hace salirnos de la realidad para alimentar nuestros deseos, para soñar con la libertad y con todos los riesgos que conlleva. Gracias a la ficción, no solamente somos más, sino que también podemos ser otros, podemos ser otros personajes, vivir la vida de otros personajes y otros tiempos sin dejar de ser nosotros mismos. Y probablemente ustedes recordarán desde niños cuando empezaron a leer los primeros libros de aventuras o si sus padres les leían cómo gracias a la ficción nos podíamos transportar a diferentes tiempos y a diferentes escenarios, ¿no? O sea, ¿cómo recrearíamos hoy en día las aventuras de piratas sin los icónicos personajes de Long John Silver y Jim Hawkins, nacidos de la imaginación de Robert Louis Stevenson en La Isla del Tesoro, ¿no? ¿Quién mejor que H.G. Wells nos hizo soñar con la posibilidad de viajar a través del tiempo en su fantástico libro La máquina del tiempo? ¿Quién en su momento despertó más que nadie el interés por la curiosidad por las profundidades del mar
que Julio Verne en su libro 20.000 leguas de viaje submarino. Y así muchísimos ejemplos más, ¿no? ¿Cómo no? De niños, quienes no soñamos en cómo pudiéramos sobrevivir una isla desierta al puro estilo de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, o llegar a una isla remota en medio del océano para encontrarnos con seres pequeños de una civilización llamada Lilliput en los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Entonces, y hoy en día utilizamos mucho de nuestro vocabulario, frases que utilizamos en la vida cotidiana de libros antiquísimos, libros como las fábulas de Sopo y las epopeyas homéricas escritos hace 2600 años, cuando utilizamos frases como la manzana de la discordia o frases como más vale un pájaro en mano que ciento volando de las fábulas de Sopo, o cuando mencionamos ya ardió Troya para referirnos que pues, ya empezó la trifulca, ya empezaron los problemas, o cuando le preguntamos a alguien cómo te fue, nos dice, no, pues fue toda una odisea. Todas estas frases que vienen de la literatura de las epopeyas homéricas y pues bueno, una de las que más me gusta es cuando nos referimos a la debilidad de alguien como su talón de Aquiles, ¿no? ¿De dónde viene esto? Utilizamos esto por muchísimo tiempo y bueno, pues esto viene de la Ilíada, Aquiles, que fue pues, un guerrero de los más poderosos guerreros griegos, hijo de la diosa Tetis, diosa del mar, pero como Aquiles nació humano, pues no tenía los poderes divinos que los dioses. Entonces su madre, la diosa Tetis, lo lleva al río Styx, donde se dice que quien se sumerge en las aguas alcanza la inmortalidad. Pero la diosa Tetis, cuando sumerge a Aquiles a las aguas del río Styx, lo agarra del talón, sumerge todo el cuerpo, quedando el talón sin mojarse, descubierto, y ese fue su punto de debilidad. Entonces, cuando en la guerra de Troya, el príncipe troyano Paris le lanza un flechazo, cae en su punto débil el talón de Aquiles, dándole muerte. Esas frases que utilizamos hoy en día que vienen desde pues, libros antiquísimos. Pero bueno, la literatura no solamente vive en nuestro vocabulario y en las frases que utilizamos para describir cosas de estos pasajes literarios, sino que la literatura fortalece el pensamiento crítico al exponernos a narrativas complejas, a diferentes perspectivas del mundo y de la sociedad, y cuando nos enfrenta también con dilemas morales. Por ejemplo, uno de los soliloquios también más famosos de la literatura universal, que de seguro todos ustedes lo han escuchado, dice, "To be or not to be, that is the question", ¿no? ¿Quién no ha escuchado este soliloquio? Pero muy pocos podrían decirnos qué personaje de la literatura lo dice, en qué obra lo dice y cuál es el contexto, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de Hamlet, de Shakespeare. Hamlet dice este soliloquio después de haber sabido, después de que se le apareció el fantasma de su padre, el rey de Dinamarca, y le comenta que había sido asesinado por el tío Claudio para alzarse al trono de Dinamarca. Entonces, pues Hamlet entra en esta crisis existencial que dice, "To be or not to be, that is the question. Whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them." Hamlet entra aquí en una crisis existencial muy profunda y hace de este soliloquio una de las meditaciones sobre la existencia y sobre el sufrimiento humano más representativas. Hamlet se debate entre el vivir el resto de su vida bajo un sufrimiento pasivo, pero cómodo en la vida pues de la realeza, porque él es un príncipe, o encontrar el sentido de su existencia a través de la resistencia activa. Hamlet refleja en este soliloquio el peso de vengar la muerte de su padre, mientras se cuestiona al mismo tiempo la moralidad de tal acción. Es un dilema moral que enfrenta aquí Hamlet. Pero esta lección de esta obra de hace más de 400 años continúa vigente hoy en día porque revela los cuestionamientos universales que tenemos sobre la condición humana, sobre la mortalidad, sobre nuestra búsqueda de sentido en la vida, la importancia de pensar en un mundo lleno de conflictos. Entonces, este soliloquio nos invita a enfrentar nuestros miedos e incertidumbres sobre la vida y sobre la muerte, nos desafía a pensar en caer en esta metacognición para pensar en cómo pensamos, pensar en qué es lo que nos motiva a actuar y qué es lo que nos detiene. Y entonces, pues bueno, la literatura nos despierta, nos pone más alerta, nos cambia nuestra manera de pensar hacia una más humanista, muy urgente hoy en día, en pues una era que vivimos de consumismo desechable, de
modernidad líquida, de un materialismo efímero donde parece que el aparentar cuenta más que el ser. Debemos regresar a los valores, a valorar más lo intelectual de lo superficial, lo humano sobre lo comercial. Pero infelizmente parece que vemos que el éxito de la cultura hoy en día se mide por su valor comercial y no por su valor humano. Estamos en una cultura, como dice el escritor italiano Umberto Eco, vivimos una cultura de consumo donde nos llenamos de cosas, pero nos vaciamos de ideas. El escritor, similarmente, el escritor uruguayo Eduardo Galeano menciona que vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido, en donde el funeral importa más que el muerto, la boda importa más que el amor y el físico más que el intelecto. Y es un problema porque cuando una sociedad le da más importancia a la apariencia que al contenido, cuando los eslóganes políticos y los escándalos mediáticos son valorados más que las ideas y los principios, y cuando las celebridades de la farándula son admirados más que los intelectuales, la sociedad cae en complacencia con la mediocridad. Cuando yo estoy hablando de que le damos más importancia a los eslóganes políticos, pues se me viene a la mente rápidamente Donald Trump y su campaña Make America Great Again. Una campaña que la gente recuerda su eslogan, nadie sabe qué propuestas tenía para el país, y también él mismo, cuando hablo de una celebridad que es admirada más que a los pensadores, pues también lo pongo a él como un ejemplo de qué es lo que pasa cuando una sociedad no está bien informada y se complace con la mediocridad como esta. Entonces, cuando se menosprecian disciplinas como la filosofía, como la literatura, las ciencias y las artes, por no tener una utilidad económica en la sociedad, corremos el riesgo de perder aquello que nos hace humanos, aquello que nos hace pensar, aquello que nos hace encontrar la belleza y el sentido en la vida. Entonces tenemos que repensar ese valor humano, tenemos que no perder de vista el sentirnos más presentes en la vida y en la sociedad, y hay que dejar de pensar, ¿no?, en ese concepto de que solo podemos ser útiles si participamos en el consumismo y no en los placeres y los saberes inútiles. Porque si caemos en el error de que el pensamiento es inútil, dejaremos de pensar. Y bueno, cuando hablamos de la literatura como ese lugar de pensamiento, ese lugar de reflexión profunda y de cómo la lectura altera nuestra realidad, pues el mejor ejemplo que podemos invocar es el del Caballero de la Triste Figura de Miguel de Cervantes, ¿no? Porque Don Quijote de la Mancha es un libro que, claro, abarca muchísimos temas, pero un tema que siempre es recurrente es el tema de la libertad. La libertad individual e incondicionada que le permite al personaje principal, Alonso Quijano, poder decidir sobre su vida, poder ejercer su voluntad para convertirse en Don Quijote de la Mancha. Y Don Quijote de la Mancha es un antihéroe. Él no tiene poderes como Superman, más bien es un personaje ordinario como cualquiera de nosotros que posee los imperfectos de la gente común. Pero Don Quijote adquiere una locura envidiable. Su superpoder está precisamente en la lectura de libros, en los tantos libros de caballeros andantes que lo han sumergido en un mar de infinita imaginación. Y es precisamente con esa locura producto de la fantasía que le trajo los tantos libros de caballeros andantes, que Don Quijote se embarca a las más extraordinarias aventuras, en donde ve gigantes cuando hay molinos de vientos, en donde ve a princesas en simples aldeanas, en donde ve palacios en simples posadas, ¿no? Pero esta manera de ver la vida, ¿no?, transforma para siempre no solo su realidad, sino la realidad de todo aquel que se encuentra a su paso. Al principio, claro, las gentes de los pueblos se burlan de Don Quijote, ¿no? Le llaman loco, pero hacia el final de la historia le piden que nunca sane de esa manera tan hermosa de ver la vida, de ver el mundo, porque gracias a sus ideales, gracias a esa ilusión de hacer el bien a todos y de hacer el mal a nadie, y gracias a esa locura, ha hecho que la vida de todos tenga sentido y sea más agradable. La lectura como arma contra los regímenes totalitarios y la desinformación. Así como en Don Quijote, el leer nos hace libres y el leer es la mejor arma contra la ignorancia y contra los regímenes totalitarios, porque además detona la,
el desarrollar mejor nuestro pensamiento crítico. El peor enemigo para los gobiernos totalitarios es tener una sociedad crítica, con independencia intelectual y bien informada. Entonces, el pensamiento crítico, esa capacidad de poder analizar y evaluar información libre de sesgos, libre de ideologías, libre pues de subjetividades, ¿no? Es esa, combatir esa habilidad de generar un mejor pensamiento crítico para poder tomar mejores decisiones es una de las mejores armas contra las campañas de desinformación y de las teorías de confirmación, de conspiración, perdón, que confunden a la población y que crean un ambiente tóxico en las conversaciones. El libro se convierte, la lectura se convierte entonces en un arma contra contra todo ello, contra la desinformación, contra los prejuicios, el racismo, la xenofobia y los peligros también de los fanatismos religiosos o políticos. ¿Y por qué la literatura, la lectura hace este efecto? Porque la literatura, como la filosofía, es el lado opuesto de los dogmas, es el lado opuesto de las doctrinas religiosas, porque los textos literarios siembran dudas, están abiertos al cuestionamiento, están abiertos a la posibilidad de múltiples interpretaciones, y esta apertura del diálogo permite la libertad de pensamiento y permite la libertad de expresión que no existe en los dogmas religiosos, que son incuestionables y que además son producto de la fe y no producto de la exploración científica. Entonces, estas libertades, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, son precisamente las libertades que temen los gobiernos opresivos, porque los libros tienen la fuerza de hacer pensar a la gente y de cuestionar y de provocar la insatisfacción en frente de las injusticias. Además de pues, la preocupación que hay hoy en día sobre líderes políticos que pudieran pues, convertirse en personajes, en dictadores opresivos, tenemos ahora también la inquietud no solamente de las dictaduras de personas, sino de las dictaduras digitales. Y en las dictaduras digitales estoy hablando sobre ese poder autoritario que ha sido traspasado de los humanos a los algoritmos, el Big Data y todas estas plataformas de inteligencia artificial. Parafraseando nuevamente a Eduardo Galeano, él decía que las dictaduras militares desaparecen gente, las dictaduras financieras desaparecen el dinero, pero las dictaduras digitales, si nos descuidamos, desaparecen la verdad. Y pónganse a pensar cómo buscamos información hoy en día. O sea, la gente ya no busca información de diferentes sitios, sino la gente ahora googlea información. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos dejando en manos de los algoritmos de Google y de otras herramientas de inteligencia artificial los resultados de nuestra búsqueda de información. Google es una empresa privada que tiene sus clientes, entonces obviamente tiene primero una obligación con que su sistema funcione y con sus clientes. Pero cuando nosotros ya recaemos en simplemente googlear información, estamos dándole a Google y a sus algoritmos cierto poder sobre la verdad, limitando nuestra capacidad de pensamiento crítico y limitando nuestra visión del mundo. Casi es como si estuviéramos en la caverna de Platón, ¿no? Repasando, por ejemplo, la alegoría de la caverna de Platón, en donde tenemos este diálogo fantástico entre Sócrates y Glaucón, hermano de Platón, en donde Sócrates le presenta este escenario donde hay bueno, hay varios prisioneros en una caverna y tienen enfrente de sí pues un muro dentro de la caverna, pero atrás de ellos hay una antorcha y entre la antorcha y los prisioneros hay unas figuras que se están moviendo. Entonces, para los prisioneros, su verdad son esas sombras que llegan a ver enfrente de este muro en el que están. Ahí han estado desde niños y eso representa toda su verdad. Pero luego Sócrates habla sobre el escenario en donde uno de los prisioneros se escapa de la caverna y al salir de la caverna, ese recorrido es, digamos, una simbología de ir a salir a buscar la verdad. Cuando este prisionero sale de la caverna, lo primero que le pasa es que empieza a cegarse porque la luz de afuera es tanta que lo ciega momentáneamente. Pero una vez que se aclara la luz y que se aclara la vista para él, pues empieza a conocer la verdad, ¿no? Que el sol produce las estaciones y todo lo demás. Cuando regresa para darle a los prisioneros, a sus compañeros, la noticia de la verdad,
al entrar a la cueva le sucede lo opuesto. Ahora sus ojos, su vista no se ajusta a la oscuridad y empieza a tropezarse. Entonces los compañeros prisioneros pues quieren obviamente que no los convenzan, no sienten que les fue a sufrir. Y la verdad a veces pues es esto, ¿no? Encontrar la verdad es más compleja que aceptar una ideología incuestionable. Entonces hay muchas veces que la gente no quiere saber, no quiere satisfacer la necesidad de creer, sino quiere más bien satisfacer tener la razón. Cuando una ideología forma parte de la identidad de una persona, es más difícil aceptar la verdad. Bueno, el alcance de la literatura. A través de la historia, y hablando sobre ahora estamos con los sistemas de los algoritmos que controlan los mensajes, pero esto no es nada nuevo. A través de la historia, quien domina los medios, domina la narrativa y domina el mensaje. Y por mucho tiempo en la literatura, la narrativa ha sido dominada por el hombre. Y esta ha sido pues una de las más grandes tragedias de la historia de la literatura, la ausencia de escritoras debido al machismo que la ha inferiorizado. Y por cientos de años. Si nos ponemos a pensar, bueno, hoy en día afortunadamente tenemos muchísimas escritoras, nos hemos acercado a la igualdad, pero si nos vamos más allá, más atrás del siglo XX, hay realmente muy pocas escritoras. La humanidad ha perdido cientos de años de no tener esa igualdad y al tener solamente el punto de vista del hombre, pues nuestra visión del mundo y de la sociedad ha sido muy limitada. Y también, pues obviamente se va pasando por generación en generación. Entonces, hay que imaginar qué tan avanzada sería nuestra condición humana y qué tan avanzada sería la sociedad si siempre hubiese existido la igualdad en campos de las artes como la literatura. Pero las mujeres sí han existido como escritoras que han tenido una influencia grandísima incluso hoy, y nada más para comentarles varias, vamos a la que es considerada la primera feminista del continente americano, que es Sor Juana Inés de la Cruz. En un escrito, un texto de 1691 conocido por Respuesta a Sor Filotea, Sor Juana habla sobre cómo la sabiduría es para ella el mejor alimento y vida del alma. Reclama desde entonces que no se le permita a las mujeres ni escribir ni estudiar, que incluso sí que se consideraba blasfemia que las mujeres aprendieran y enseñaran, y reclama que a las mujeres se les pida guardar silencio total y a no leer públicamente ni predicar en los púlpitos. Como otro ejemplo, tenemos a la escritora inglesa Mary Wollstonecraft. Ella escribió a finales de los 1700 el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y en este libro ella culpa a un sistema de educación falso y dañino, elaborado y dominado por los hombres, que perpetúa el concepto de la mujer como el sexo débil, donde la mujer se le educa para ser elegante y obediente y no para explotar sus virtudes ni desarrollar su fuerza intelectual. Ella critica este sistema esclavizante donde la única forma en que las mujeres pueden progresar en un mundo es mediante el matrimonio, ¿no? Ella reclama para la mujer independencia, reclama el ejercicio libre de razón. Esto fue a finales de los 1700, ¿no? O sea, se ha avanzado mucho, pero aún hay muchos rezagos. Ella llama a renunciar ese poder absurdo que mantiene a las mujeres en sumisión y dice lo siguiente, lo que dice, la sumisión debe ser a la razón solamente y no al hombre. Incluso va más allá y dice, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino que tengan poder sobre sí mismas. Y al lograr la igualdad, la humanidad se volverá más sabia y más virtuosa. Como último ejemplo aquí de estas mujeres escritoras. Virginia Woolf, en su libro Room of One's Own de 1929, habla sobre cómo se pensó al principio del siglo XX que al lograr el voto femenino se había prácticamente logrado el objetivo del feminismo. Y dice, no, apenas estamos empezando. Una cosa es la justicia social y otra es lograr la igualdad en un mundo cultural, en las expresiones que influyen en las perspectivas sociales y en la literatura. Tener esa voz también que por cientos de años estuvo ausente. Y para que la genialidad literaria de una mujer destaque propiamente, es importante, volviendo a la temática principal de Don Quijote, la libertad. Tener una libertad ausente de todo miedo, con independencia y que no sea entorpecida por apegos ni obligaciones y sobre todo que no esté limitada por falta de recursos. Entonces, es también ese reclamo es gracias a que los sistemas sociopolíticos religiosos patriarcales jamás hubieran permitido a una mujer desarrollar su genialidad literaria. Y menciona un ejemplo buenísimo sobre esto, qué hubiera pasado si William Shakespeare hubiera tenido una hermana que ella llama Judith Shakespeare, con la misma genialidad literaria, con la misma capacidad creativa, cómo le hubiera ido a Judith Shakespeare a la par de su hermano.
y este sistema patriarcal no hubiera permitido que desarrollara su influencia, su genialidad creativa. Pero bueno, lo último, porque veo que el tiempo también se va aquí rápido, el otro tema que quisiera hablar es, bueno, ¿cómo encontramos tiempo para leer? Que a veces muchas personas con las que hablo dicen que no tienen tiempo para leer, pero el tiempo de los lectores de hoy y el tiempo de los lectores de hace 200 años es el mismo. Los días duran la misma cantidad de horas, tenemos exactamente las mismas horas. Lo importante es cómo le damos nosotros, cómo priorizamos nuestro tiempo. Carlos Fuentes dice, tener todo el tiempo del mundo es la más pobre de las riquezas, pero no tener tiempo porque ya lo gastamos, porque ya se nos fue, pues es también una gran tragedia. Repasando los datos que les di en un principio sobre el sitio Exploring Topics, donde habla sobre cómo la generación Z pasa 6 horas al día viendo sus dispositivos móviles, creo que ahí podemos encontrar algo de tiempo para la lectura. No estoy diciendo que dejen de utilizar sus móviles, pero supongamos que de esas 6 horas, una hora la dedican a la lectura y un libro de 300 páginas aproximadamente toma 6 horas en leerse. Una hora al día leen un libro por semana, lo cual se traduciría a 52 libros al año. O sea, es importante encontrar ese tiempo y dárselos porque necesitamos ser ciudadanos también con una visión crítica más amplia, ser ciudadanos mejor informados, que contribuyamos a enriquecer las conversaciones de nuestros círculos y siempre defendiendo la verdad por encima de nuestras ideologías y sesgos. Y un tip que les doy para quienes pues quieren empezar a leer para pues generar estas conversaciones, una de las cosas que pues yo hice con unos compañeros exalumnos de mi universidad aquí es que empezamos un book club. Y los book clubs los clubs de libros son excelentes, excelentes plataformas para poder generar conversaciones enriquecedoras y para poder leer. Y bueno, creo que viendo el tiempo, pienso que con esto termino. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido, yo creo que la charla idónea para terminar nuestro ciclo de este año 2024, porque al final de cuentas, como bien dices, ¿no? La lectura es algo fundamental que se ha quedado en las nuevas generaciones un poco olvidada y bueno, ya ni hablar de todas las obras clásicas que has mencionado. Yo creo que hoy en día son muy pocos los jóvenes, pues eso, que están ahora de preparatoria para abajo, que conocen estos autores o que han tenido la fortuna de leerlos, ¿no? Yo creo que es un punto Así. que hay que buscar ahí entre los docentes, tratar de inculcar y como padres también, ¿no? Que nuestros hijos sigan leyendo estos clásicos de los que siempre se debe aprender. Y bueno, tengo aquí unas preguntas. Bueno, también de parte de la universidad te felicitan. Y nos pregunta Claraide Nava Michel, ¿qué obras literarias clásicas recomendaría a estudiantes de nivel licenciatura? Pues yo leí, la primera vez que leí El Quijote fue en la universidad y pues si no lo han hecho es importante leer. Sé que no es un libro breve, son las dos partes del Don Quijote completas, quizás llegan cerca de las 1000 páginas, pero es un libro tan enriquecedor. Lo volví a leer durante la pandemia y hasta lo llegué a leer diferente. Las obras homéricas, la literatura, pues literatura clásica, pues de todo, ¿no? O sea, leer a Shakespeare, leer a Cervantes, pues creo que es clave porque a partir de ahí entendemos mucho de lo que pasa. Como son los escritores influyentes de muchísimos escritores más. Pienso que por ahí se puede entrar, pero hay que leer de todo, ¿no? Pienso que hay muy buena literatura, libros de ensayos, los libros que te dejan ese buque al final de seguir pensando en lo que acabas de leer, creo que son los libros valiosos, ¿no? Los libros por ejemplo, y también hay que leer libros eh, de diferentes escritores de diferentes países para poder tener una visión del mundo más amplia, ¿no? En el club de libro que empezamos aquí con unos compañeros exalumnos de la universidad, habíamos puesto como una de las reglas al leer libros es que leemos primero un libro de hombre y mujer intercalados, ¿no? Para darle igualdad, para no leer solamente libros de puros hombres o libros de puras mujeres, para leer intercalado, pero también es importante leer libros de autores asiáticos, libros de autores
de África, de Sudamérica, para tener una visión del mundo más amplia. Eso es, creo que a veces les falta, por ejemplo, en los países ingleses, en Estados Unidos o Inglaterra, que es muy cómodo, y claro, hay muy buena literatura inglesa, pero se les hace tan cómodo leer libros solo literatura inglesa que pues, dejan de recibir muchísima más información al autolimitarse de no leer autores de otros países más. Entonces, sobre todo en un mundo tan unido, tan globalizado, para entender más al prójimo, hay que leer al prójimo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano sin ningún problema o escribirla en el chat. Por ejemplo, y también les puedo recomendar leer libros de autores en donde residan. O sea, por ejemplo, en España lean libros también de autores locales. Lean libros de nuevos autores en México. O sea, yo sé que pues hay nombres muy pesados de autores mexicanos, Carlos Fuentes, Octavio Paz, etcétera, pero lean libros de autores nuevos porque tienen una visión pues más moderna de la sociedad actual. Eh, Lean libros de las minorías, de grupos de minorías, para saber cuál es el punto de vista que ellos tienen en una sociedad más no tan abierta a gente de otros países. Entonces, todos libros que los... Y también, bueno, y hoy en día lean muchos libros de ensayos científicos, pienso yo, que esos libros no necesitan ser científicos, físicos, etcétera, pero hay muchos autores que son importantes de seguir en la ciencia: Brian Cox, Richard Dawkins, el biólogo evolucionista, porque tienen otra visión diferente. Sam Harris, por decir. Eh, y bueno, el libro que mencionó antes el doctor Mario Guillermo, si no han leído a Irene Vallejo, léanla, porque su libro El infinito en un junco es una maravilla. Eh, y participen en ferias de libro también. A veces una manera de encontrar autores es yendo a las ferias de libro donde se presentan los autores, charlar con ellos, ver qué los inspiró a escribir tal novela. Y pienso que esos encuentros son también muy enriquecedores, y esos encuentros en persona. Y también, por otro lado, yo sé que pueden conseguir los libros en línea y comprar libros en línea, pero es muchísimo mejor llegar a las librerías, porque sobre todo cuando no se tiene un libro en mente. A mí me encanta a veces llegar a una librería sin tener pensado qué libro voy a comprar, y más bien esperar a que el libro me encuentre a mí. Y me he topado con unas maravillas de la literatura también. Eh, bueno, como tip. Gracias. Sí, y este último es muy cierto. O sea, yo uno de los mejores recuerdos que tengo con mi mamá es ese ir a la Feria del Libro del Palacio de Minería de la UNAM toda una tarde, eso, simplemente a caminar por los pasillos, ir buscando los libros, ver si había alguien dando una conferencia. Yo creo que es una experiencia inolvidable y que nos enriquece en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y hablando de la UNAM, hay una escritora, Socorro Venegas, que es buenísima. Y ella, además de que es muy buena escritora, ella está editando libros, una serie que le llama Vindictas, donde está trayendo libros y novelas de escritoras mexicanas que pues fueron cayendo en el olvido, y los está reviviendo, y es una labor magnífica lo que está haciendo ella. Estos libros que son de editorial UNAM, para que pues también lo contemplen. Muchas gracias. Doctora de la Rendón, ¿nos quiere dirigir algunas palabras, por favor? Ahora sí, ¿no? Muchas gracias. No me habían reactivado el audio. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, maestro Ricardo Villarreal, por presentarnos esta ponencia. Muchísimas gracias, muy interesante. Y bueno, pues agradecerles a todos los que están conectados, por supuesto, a todos los directivos y a la universidad en sí. Gracias a la Universidad de Colima por darnos esta oportunidad de hacer esta vinculación. Muchísimas gracias. Y si me permiten, voy a compartir mi pantalla para darle lectura a la constancia que le vamos a otorgar al maestro. ¿Me permiten, por favor? Creo que está por aquí. Ahora, permítame. Aquí está. No sé si lo pueden ver. Ujú. Perfecto. Bueno, pues la Universidad de Colima
otorga la presente constancia al maestro Ricardo Villarreal por compartir la conferencia magistral Literatura y Lectura como acto de rebeldía hacia una sociedad más crítica y humana, realizada el 4 de diciembre del 2024 a través de la plataforma Zoom en el marco del programa Transferencia de Conocimientos de nuestra red global MX Capítulo España y la Universidad de Colima. En el programa Transferencia de Conocimientos, con duración de 1 hora y valor curricular, al cual se firma el director general de Educación Continua de la Universidad de Colima, el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, y por el otro lado, la directora, bueno, la presidenta del programa de transferencia de conocimientos y de la Red Global Capítulo España, su servidora de la Reino para servirles. Maestro, muchísimas gracias. Es para nosotros un placer contar con usted, escucharlo, oírlo, leerlo, y digo leerlo porque hemos tenido la fortuna de leer muchos de sus ensayos que nos ha compartido. Muchísimas gracias. Y pues estamos en contacto para servirle. Y gracias a ustedes, temazo, ¿no? Porque pues, los jóvenes de verdad nos tenemos que aplicar en esto, ¿no? Tenemos un problema tremendo, pero no solo los jóvenes, también nosotros los adultos, porque seguramente nuestros hijos aprenden de nosotros, ¿verdad? Y nuestros alumnos aprenden de nosotros. Entonces, si nosotros no nos comprometemos, no vamos lejos. Muchísimas gracias, maestra. En nombre de la Red Global MX Capítulo España, gracias. Muchísimas gracias, doctora Adela, y muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer estar con ustedes. Y bueno, aprovechando que estamos en diciembre, desearles también que pasen felices fiestas y todo lo mejor de la vida siempre para, bueno, lo que queda del año y el siguiente año 2025. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y bueno, antes de concluir, pues bueno, siguen llegando las felicitaciones, que es lo mismo, qué pena tener tan poco tiempo para escucharlo. Y No, pues aquí nos comentan, ¿no? Muchas gracias por su charla, sería excelente compartir las lecturas a través del fomento. Así que pues muchísimas. muchísimas gracias a todos por su atención. Nadia, ¿te parece Muchísimas que podamos gracias, sacar maestro foto? Ricardo Villarreal. Vale. Si les Sí, parece, y si quien puede encender su cámara, le agradeceríamos muchísimo para tener ahí, ya ven que ahora hay que dejar documentación de todo, evidencia de todo. Todos los que estamos en el servicio público estamos en eso. Así es que los que puedan poner su cámara, se los agradeceríamos muchísimo. Y bueno, no sé si hacemos la captura de pantalla, ¿qué les parece? Cuento tres. 1, 2, 3. Yo lo tengo. Espero que ustedes también lo tengan. Muchísimas gracias a todos. Es un placer y seguimos trabajando con ustedes. Gracias a todos y a las autoridades que están con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye.